64 a.C., Julio César era el hombre más poderoso de Roma, del gran imperio romano. Acababa de ser asesinado a puñaladas en el Senado, y cuando se abrió su testamento, Roma entera se llevó una sorpresa. Julio César no tenía un hijo varón legítimo que continuara su nombre. Así que en ese documento hizo algo que cambiaría la historia de Roma, pero en particular la historia de un joven para siempre. Ese día, con 18 años, Cayo Octavio fue adoptado como heredero de Julio César, siendo su sobrino nieto. Y como dije, su vida cambiaría para siempre. Con la firma de ese testamento y bajo la ley romana, la vida de aquel joven cambió literalmente de un día para otro. Sus deudas quedaron canceladas, borradas por completo ante la ley. Su vida anterior dejó de existir. De hecho, recibió un nombre nuevo, el nombre de César, con toda su dignidad y con toda la reputación que eso implicaba. Él no fue adoptado como un pariente de segunda, sino como el heredero principal de todo lo que el antiguo César, Julio César, tenía. Aquel muchacho llegó al imperio romano, porque en Roma un hijo adoptado no tenía ni un solo derecho menos que un hijo de sangre. La adopción, de hecho, era irrevocable. Y les cuento esto precisamente porque es de adopción de lo que vamos a estar hablando en la mañana de hoy. Una palabra que describe de manera tan emotiva lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Un cambio de identidad, una deuda cancelada y una herencia que hemos recibido por haber sido unidos al Señor Jesucristo. Pero como veremos, la adopción de Dios va mucho más lejos que la adopción humana, con todas las implicaciones legales que eso tiene. Porque no es una adopción impulsada por la necesidad del que adopta ni del adoptado, sino impulsada por un profundo amor filial. Y para que veamos la maravilla de eso, necesitamos recordar de dónde venimos al comienzo de esta carta. Los capítulos 1 y 3 de Romanos nos han mostrado que el hombre está completamente separado de Dios, lejos de Él. Pero ahora estamos viendo algo realmente asombroso, que el hombre puede ser recibido como hijo y coheredero con Cristo, en el capítulo 8. ¿Cuánto hemos avanzado? Pero en realidad ese salto no es un salto al vacío, porque en el medio está el puente de los capítulos 4 y 5, que hemos sido justificados por la fe y que hemos sido completamente redimidos en el Señor Jesucristo. Y es esa redención la que ahora permite que personas que antes estaban separadas y completamente lejos de Dios, hoy puedan ser llamados hijos amados y con derecho a llamar a Dios su Padre, porque han pasado de la condenación a la adopción. Y ese es el argumento precisamente que vamos a desarrollar en la mañana de hoy. Que por el Espíritu Santo, de quien hemos venido hablando en la última semana, el Espíritu Santo en nosotros es el testimonio de que somos hijos de Dios y por lo tanto herederos con Cristo. Esa es la idea que vamos a desarrollar. El Espíritu Santo es el testimonio en nosotros de que somos hijos de Dios y por lo tanto herederos con Cristo. Y yo quiero detenerme ahí porque muy probablemente esta expresión hijo de Dios es algo que asumimos muy a la ligera. Se suele decir rápidamente, es que todos somos hijos de Dios. Y Dios tiene hijos hasta de las piedras, decían en el tiempo antiguo. Pero la verdad es que esta condición de hijo es una condición mucho más solemne, sublime, y que está anclada exclusivamente a la obra de Cristo. Así que vamos a desarrollar ese argumento en dos partes. Primero vamos a desarrollar que somos hijos de Dios en los versículos 14 al 16. En segundo lugar veremos que somos herederos con Cristo en versículo 17.
el Espíritu Santo da testimonio de que somos en primer lugar hijos de Dios y en segundo lugar, en consecuencia, herederos con Cristo. Y vamos a ver nuestro primer encabezado. Somos hijos de Dios. Note lo que dice el texto. Porque todos son los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este versículo 14 es un versículo interesante. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y es interesante porque es como una bisagra en el bloque de contenido que estamos desarrollando. Como que mira hacia atrás y al mismo tiempo mira hacia adelante. Por un lado, retoma la idea que ya veníamos abordando. Los que son guiados por el Espíritu, como lo vimos la semana pasada. Y luego mira hacia adelante, lo que va a desarrollar de ahora en más el apóstol Pablo, son hijos de Dios. Y hay una conexión interesante ahí, como les mencioné, y es que el Espíritu Santo produce las dos cosas. Produce el ser guiados y produce al mismo tiempo el testimonio de nuestra condición de hijos delante del Padre. La presencia y la dirección del Espíritu Santo en una vida son la prueba de que esa persona pertenece a la familia. La presencia y dirección de Dios son la prueba de que una persona pertenece a la familia de Dios. Pero, ¿qué significa exactamente ser guiado por el Espíritu de Dios? Porque podemos malentender eso. Y a menudo, de hecho, lo malentendemos. No se trata de que el Espíritu de Dios está guiándonos en nuestras decisiones a través de una especie de viento cuan rosa de Guadalupe que nos está diciendo, tienes que ir por este lado. Y no es que el Espíritu Santo no haga eso. Sí, el Espíritu Santo nos guía en nuestra toma de decisiones, pero en este contexto Pablo no está hablando de ser guiados en el sentido de ser dirigidos a tomar buenas decisiones. Pablo lo está usando en el sentido de ser controlados, en lugar de ser controlados por la carne, como lo vimos en la semana pasada. Si estamos en Cristo, no estamos dominados por la carne, sino que ahora estamos dominados por el Espíritu, controlados por el Espíritu, y por eso podemos vivir una vida que agrada a Dios, porque el Espíritu Santo es un poder más fuerte que el poder que nos arrastra al pecado. Esa es la idea de la que nosotros venimos en el sermón pasado. Así que ser guiados por el Espíritu tiene que ver con la orientación de fondo en la vida. Con quién gobierna día tras día, no las decisiones, sino cada cosa que hacemos, pensamos y emprendemos. El comentarista William Hendrickson lo explica de una manera mucho más precisa. Y cito, ¿qué significa entonces la dirección del Espíritu Santo? Significa la santificación. Se trata de la influencia constante, efectiva y beneficiosa que el Espíritu Santo ejerce en los corazones y vidas de los hijos de Dios, capacitándolos cada vez más para aplastar el poder del pecado que mora en ellos y para andar libre y alegremente por el camino de los mandamientos de Dios. Fin de la cita. Eso es lo que debe estar en nuestra mente cuando pensamos en ser guiados por el Espíritu. Es decir, ni más ni menos que la obra santificadora que Dios hace en nosotros, dándonos poco a poco la fuerza necesaria para vencer el pecado, pero al mismo tiempo el gozo para caminar en obediencia a Dios. Y esa dirección constante que Dios produce es la prueba de que somos hijos de Dios. Pero inmediatamente el apóstol Pablo describe qué clase de espíritu es el que recibimos. Note que el texto dice, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos. Y esa idea es quizá la idea más fuerte y la idea clave del pasaje. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos. Y yo quiero que noten el contraste, porque eso denota la manera en la que nos relacionamos con Dios. El esclavo, por un lado, obedece por miedo al castigo. El esclavo obedece porque tiene temor de que si no obedece, su amo le infrinja
algún dolor. Él vive encogido todo el tiempo, le teme a su amo y por eso obedece, porque teme. Lamentablemente muchos viven la religión de esa manera, aterrados, tratando de aplacar a un Dios que siempre está enojado, y su imagen de Dios es la de un señor de barba, de ceño fruncido, sentado en un trono con un rayo en la mano, dispuesto a enviar ese rayo para destruirlo. Inmediatamente un mal pensamiento se te atraviesa por la cabeza. Y entonces todo lo que llamamos temor de Dios se convierte en miedo, en pánico a ser confrontados, en pánico a la condenación, en pánico al juicio, porque tenemos una idea distorsionada de quién es Dios. Y Pablo está diciendo, pues ese no es el espíritu que hemos recibido. El espíritu que hemos recibido, dice Pablo, es un espíritu de adopción. Él, dicho de otro modo, nos hace hijos. Y un hijo no se relaciona, al menos no en el ideal, con su padre desde el terror, sino desde la confianza. Uno no espera en el ideal que un hijo le tenga terror a su padre. Uno no espera eso. Pero de todo hay en la viña del Señor. Uno espera que su hijo se relacione en confianza con su padre. Durante mis años universitarios, que no fueron años nada mozos, sino mohosos, yo tuve que experimentar muchas vicisitudes. No me preocupen, no me voy a victimizar. Pero quizá la más difícil de estar fuera de casa, me fui de mi casa cuando recién cumplía 15, 16 años, a una ciudad que no conocía, a vivir con gente que no conocía, porque había que estudiar y prepararse para ser alguien en la vida. Y entre esos ires y venires me tocó vivir en una casa en la que yo no podía tomar la comida que yo quería. Y yo recuerdo que yo tenía que esperar que fuera muy tarde, que todo el mundo estuviera dormido para comer lo poco que podía comer de noche, frío, en una casa que no era mi casa. Y eso era terrible, porque en mi casa yo estaba acostumbrado a que yo sacaba la presa del caldero todavía arriba en la estufa y mami no me decía nada. Abría la nevera sin pedir permiso a las veces que a mí me diera hambre, que era casi siempre. Y una de las formas en las que yo sentía que se expresaba la gran relación que había entre papi, mami y nosotros era la libertad que teníamos para comer sin pedir permiso. Y esa sensación de sentir que era hijo de nadie, porque no había nadie que se preocupara para que yo comiera, era realmente abrumadora, profundamente triste. Hoy la recuerdo como parte de lo que el Señor permitió que yo viviera en toda mi vida. Pero a veces mis hijos me preguntan, papi, ¿puedo coger tal cosa? Le digo, todo lo que hay en esta casa, todo lo que hay en esta casa, tú lo puedes comer. Yo sé que mi esposa no está muy de acuerdo con eso, porque ella dice, si es mi comida, no. Pero es ese sentido de que yo quiero que ellos tengan la plena seguridad de que la forma en la que se relacionan con nosotros no es que tienen que esconderse para abrir la nevera y estar con miedo de que algo va a pasar o que hacer esto. Ustedes están ahora, mientras pueden, en esta casa y todo lo nuestro es absolutamente de ustedes. Pablo está queriendo describir precisamente ese escenario. Un escenario en el que tú estás en una casa y no eres un hijo, eres un sirviente. Y un escenario en el que tú estás en una casa y estás en la plena confianza de lo que significa estar en la casa de tus padres. Incluso uno después de viejo no llega a la casa de los padres pidiendo permiso para abrir la nevera. Uno la abre y las mamás que están aquí saben que eso se siente bien. Incluso cuando los hijos están lejos. Eso es lo que Pablo está describiendo aquí. No tenemos una relación con Dios basada en el temor, como si no fuéramos hijos, sino que tenemos una relación basada en una confianza y en un vínculo tan estrecho y tan íntimo como el del padre con un hijo. Y vamos a detenernos especialmente en esa palabra adopción.
porque ya vimos al comienzo lo que significaba para el Imperio Romano. Bajo la ley de Roma, el padre tenía lo que se llamaba la patria potestad. El término que nosotros usamos hoy viene precisamente de ahí, del patres potestae, de la patria potestad que el padre tenía sobre el hijo, una autoridad total y absoluta sobre su familia. Así que cuando alguien era adoptado, pasaba por completo a una familia nueva. Su familia anterior quedaba borrada absolutamente, como ya vimos, sus deudas canceladas, y de hecho se le cambiaba el nombre y se le daba una nueva identidad. Adquiría todos los derechos de un hijo legítimo. Así que la audiencia de Roma, cuando Pablo le escribe la palabra adoptados, ellos saben de qué se está hablando específicamente. Pablo quería que esa palabra capturara toda la fuerza de lo que él quiere comunicar. Eso es exactamente lo que Dios hizo contigo. Tú pertenecías a una familia, eras un esclavo y no solo fuiste redimido para seguir siendo ahora esclavo, que era lo que sucedía normalmente, y alguien podía hasta agradecer ser librado de un esclavo malo para pasar a un esclavo, a ser siervo de un amo más benevolente. Él está diciendo, ustedes han sido librados de la esclavitud para ser adoptados como hijos. Ha sido introducido en una familia para siempre. Y por eso dice Pablo que esa expresión nos hace clamar, o esa verdad nos hace clamar, Abba, Padre. Y aquí ahora Pablo se está dirigiendo a los judíos. Por un lado, el concepto de adopción era un concepto relevante para los romanos, pero no tanto para los judíos. Esa figura no existía entre los judíos. Pero un judío sí podía entender qué significaba Abba, Padre. Era una palabra aramea que un niño pequeño usaba para llamar a su papá. Es tan tierna esa palabra y tan cercana que es la misma que el Señor Jesucristo usó en el huerto del Getsemaní, cuando en una hora angustiosa, en Marcos 14:36, Él se dirige al Padre diciendo, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Esa es una palabra tan poderosa, y mientras estaba meditando en ella, estaba pensando justamente en el Señor en medio de su angustia y en ese grito, Abba. Es como el niño que está llorando porque no encuentra a sus padres, está desesperado, está angustiado, él siente que todo su mundo ha desaparecido alrededor y todo lo que puede gritar es papá, papá. No es un padre en el sentido de padre, sino de papá. ¿Dónde estás? Tiene una carga angustiosa y profunda. Esa sola palabra junta ternura, confianza y el amor de un hijo por su padre. Y lo que está diciendo Pablo es que el Espíritu nos capacita para hablarle a Dios con esa misma cercanía con la que le habló su propio Hijo. Y eso es asombroso, hermano mío. Ya no es el amo al que queríamos lejos y del que queríamos huir y correr porque teníamos miedo, sino ahora es el Padre al que corremos cuando tenemos miedo. Son los brazos a los que corremos cuando tenemos miedo. Cuando el Señor usó esta palabra, estaba en una angustia mortal en su alma. Como vimos, fue en el Getsemaní. Dice que sus gotas de sudor eran como pesadas gotas de sangre. Él estaba a la puerta de la cruz y es justo ahí, en su hora más oscura, que él clama, Abba. Y eso nos enseña que Abba es sobre todo el clamor del hijo en medio del dolor. Cuando el alma se encuentra en quebranto, cuando el sufrimiento está entrando como agua a la casa, cuando ya no nos quedan fuerzas,
No nos acercamos a Dios como si Él fuera un juez que tiene ahora que examinar nuestro comportamiento y llegar a la conclusión de que merecemos lo que estamos viviendo. No, nos acercamos a Él como un padre que entiende perfectamente el sufrimiento que estamos teniendo, pero que se acerca con todo y eso como un padre que quiere consolar a su hijo. Podemos correr a Él en la angustia con la certeza de que el mismo Padre que sostuvo a su Hijo en el Getsemaní nos sostiene también a nosotros. Esa palabra Abba es el idioma del que sufre confiando, del que se sabe que es un hijo amado por su Padre. Y vamos a ver, hermanos, que esto es bien relevante porque más adelante el apóstol Pablo va a hablarle a esta iglesia que él sabía que era una iglesia que estaba sufriendo, que estaba siendo perseguida. Por eso en el resto del capítulo 8, él les dice: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ellos necesitaban recordar qué grado de relación tenían con Dios, porque es esa idea de Dios la que al final va a sostenernos en medio de la angustia y el dolor. Miren, yo quiero hablarle a personas aquí que por alguna razón han sufrido la ausencia de un padre, por la razón que sea, porque tuvieron un padre ausente o porque no tuvieron un padre, y que toda su vida estuvo quizá marcada por la búsqueda de esa figura en amigos, si son mujeres en hombres o maridos, y todo el tiempo tratando de buscar algo que no sabían qué era, pero que sí sabían que faltaba. Esta perspectiva de Dios es tan consoladora, pero al mismo tiempo tan llenante. Uno no puede dimensionar, y escúchenme, padres que están aquí, el tremendo efecto y la tremenda responsabilidad que nosotros tenemos sobre nuestros hijos. Tenemos nada más y nada menos que la demanda de ser para ellos quizá lo más cercano a lo que ellos verán de Dios. Y quizá por nuestro pecado, quizá por nuestra negligencia, quizá por nuestra pésima masculinidad, quizá por nuestro deseo de venganza, porque así fueron con nosotros, entonces yo tengo que ser también así con nuestros hijos. Hemos hecho daño. Pero siempre hay un espacio para volver a lo que Dios quiso desde el principio. La idea de un padre cercano que socorre, que cuida, que protege, que sostiene, que sustenta, que provee. Un padre que está dispuesto a sacrificar su propia vida por sus hijos. Eso es lo que Pablo quiere que nosotros capturemos. Así que si tú has crecido con esa ausencia, déjame decirte que el Señor es suficiente. Él es el Padre bueno que tú no sabías que necesitabas, pero que es todo lo que necesitas. A Él tú puedes venir y decirle: Abba, Padre. Esta es la relación que ahora tengo con Dios. Pero hay algo más aquí, hermano. Porque esto no se queda solo en una posición legal, en el papel. No es una adopción simplemente en términos legales. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que eso es verdad. Es decir, no es solo una transferencia en el sentido de: mira, ya en la notaría las firmas están estampadas. Ah, qué bueno. No, es lo que el Espíritu dentro te testifica de que ha sucedido. Con mi esposa a veces compartimos lo extraño que fue nuestro primer día de casados. Nosotros sabíamos que algo había ocurrido legalmente. Nosotros nos habíamos casado por lo civil un día antes de la ceremonia religiosa, porque entendíamos que la ceremonia religiosa era el sello de esa ceremonia civil. Hay gente que ahora se casa por lo civil y a los 6 meses se casa por la iglesia, y yo no sé cómo hacen esos 6 meses, pero nosotros dijimos: no, mira, no vamos a darle lugar al diablo, nos casamos por lo civil
y al día siguiente por la iglesia. Pero yo recuerdo lo que significó para mí ese día, que yo estoy viendo a esta mujer extraña a mi lado. Y eso era una cosa nueva, porque ayer yo no tenía obligaciones. Y hoy yo tengo que pensar en qué voy a comer yo y qué va a comer ella. Ayer yo era un ente independiente absolutamente, pero ahora, porque tenemos un papel firmado y un anillo en la mano, yo tengo unas obligaciones contraídas. Por supuesto, uno todavía no ha pasado del papel a la realidad, y mientras uno va andando, el papel se va desvaneciendo y se va impregnando en la vida. Y llega un momento en el que el papel no importa, porque ahora importa la vida y en cómo vivimos ahora nuestro matrimonio. Y por eso cerramos la puerta al divorcio y a cualquier otra cosa legal que pueda surgir, porque nuestro matrimonio ya no se basa en una contracción legal. El apóstol Pablo lo que dice es que quien hace esa obra en el creyente, después que se firma su tratado de adopción, es el Espíritu quien ahí mismo dice, tú eres hijo de Dios, como un testimonio a nuestro espíritu. Es inmediato. Lo que pasa es que muchas veces lo rehusamos. Y siendo hijos, vivimos como si fuéramos esclavos. Y el Padre esperando que disfrutemos de una relación distinta con Él, pero estamos tan ocupados en ser esclavos. Hay una seguridad que el Espíritu produce en el corazón del creyente, un saber hondo de que somos amados por el Padre. Y esa seguridad no nace de nuestros sentimientos, ni nace de nuestro desempeño, sino que nace de Él. Y esto era muy relevante para la iglesia de Roma. Hemos visto allí que vivían judíos y gentiles que antes no se gustaban, y que los judíos tendían a pensar que ellos eran hijos, pero los otros no tanto, porque ellos no eran descendientes de Abraham. Y el Señor está diciendo, no, en Cristo, todo el que está en Cristo tiene el Espíritu que le da testimonio de que Él es hijo de Dios. El Señor no tiene hijos de segunda categoría. Si tú le preguntaras al Padre celestial lo que tú le preguntas a tu mamá, mami, ¿a quién quieres tú más? Y tu mamá te responde, yo los quiero a todos por igual, pero la foto del estado de ella es, ya tú sabes quién. Si tú le preguntaras al Padre Celestial, ¿a quién quieres más? Él diría, como que, ¿qué clase de pregunta es esa? Como todos están en mi hijo y a mi hijo lo amé, por supuesto que a todos los amo exactamente igual. Dios no tiene hijos de segunda categoría. La iglesia de Roma necesitaba recordar eso, y por supuesto nosotros también. Así que si tú no estás en la foto del WhatsApp de tu madre o de tu padre, no te aflijas. Delante del Señor, Él nos ama a todos por igual. A todos. Pero, ¿qué implica eso? ¿Qué implica que ahora tenemos una relación con el Padre, más allá de la relación? Bueno, el texto nos dice que ahora nosotros tenemos una herencia gloriosa. Si somos hijos, entonces heredamos todo lo que es del Padre. Y esa herencia es, dice el texto, en Cristo, lo cual nos lleva a nuestro segundo encabezado. Miren el verso 17. Voy a decir esto para que no se ponga ansiosa o ansioso. Nuestro segundo y último encabezado. Verso 17. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios, y oye esto, coherederos con Cristo. Dios tuvo un hijo, a Cristo. Él lo envió al mundo a morir por nuestros pecados y le dio a Él todas las riquezas de su gloria. Y en el momento en que Él nos adopta, heredamos con Cristo exactamente todas las cosas que Él había recibido del Padre. Eso es lo que Pablo está tratando de comunicar aquí. Y nota que él dice que no es que seamos herederos de algo, de un montón de bienes y de bendiciones solamente. Dice algo mayor, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo.
herederos de Dios mismo. O sea, a quien heredamos es a Dios mismo. Es como que podemos decir, yo también puedo decirle a Dios, Padre. Una de las luchas que las personas que adoptan atraviesan es cómo llegar a la etapa en la que el hijo adoptado les dice a ellos padres, y los que les acompañan en el proceso le dicen, tú no tienes que forzar eso. Tú tienes que dejar que eso se produzca de manera natural. Pero el testimonio de las personas que adoptan es que cuando eso sucede, cuando ese hijo que ellos recibieron en el seno y que han tratado como un hijo, por fin les dice padre, es una cosa tan semejante a como cuando el hijo nacido les dice papá. Es asombroso. Y eso es lo que está describiendo el apóstol Pablo. El niño hereda al padre del que ya estaba ahí. Cuando dice somos herederos de Dios, no es de las cosas de Dios, es herederos de Dios mismo. Es como que nos pertenecemos a Él y le pertenecemos a Él. Eso es maravilloso. Pero luego dice que somos coherederos con Cristo, es decir, que compartimos la herencia del Hijo. Dicho de otra manera, todo lo que por derecho le pertenece a Jesús, por pura gracia llega a ser también nuestro. Y es difícil imaginar una dignidad más alta que esa dignidad. Todo lo que por derecho le pertenece a Jesús, por pura gracia nos pertenece a nosotros. ¡Qué dignidad tan asombrosa! Pero la última parte del versículo dice, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Aquí aparece casi de golpe la palabra padecer, sufrir. Hasta ahora esa palabra no había aparecido en nuestro radar. Padecimiento y sufrimiento no es una cosa que estuviéramos contemplando hasta ahora. Pero no puede ser más relevante. Pablo está diciendo que ser coheredero con Cristo significa heredar las dos cosas, su gloria y también sus padecimientos. Su gloria y también sus sufrimientos. Eso significa que de la misma manera que Cristo padeció, muy seguramente nosotros padeceremos. Y en ese padecimiento nosotros nos acercamos a Él. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Si del árbol hicieron leña, ¿qué se deja para las ramas? Hablando de su propio sufrimiento y del nuestro. Y esto hay que decirlo con muchísima firmeza, mis hermanos. Porque hoy existe un mal llamado evangelio de la prosperidad que parece sugerir todo lo contrario. Que el creyente no debería sufrir. De hecho, hay iglesias que se llaman pare de sufrir. Que si tienes suficiente fe en esta vida, te tiene que ir bien. Y que si eres un hijo de Dios, tú no puedes sufrir. Y si sufres, es porque algo malo estás haciendo. Tiene que ser que tienes algo escondido. O la mejor versión de todas, eso es porque no estás diezmando. La vida cristiana nunca, escúcheme bien, nunca se nos prometió que sería sin pruebas y sin sufrimiento. Cristo nunca prometió eso. De hecho, Él dijo, bienaventurados cuando ustedes tengan que sufrir por causa mía. Ese es un engaño realmente, y es un engaño amparado en la idea de que tú tienes que lograr tu mejor versión aquí, de que tú tienes que buscar tu realización aquí, de que tú tienes que hacerte rico aquí y buscar todos los bienes del mundo aquí porque tú eres un hijo de Dios. Pero la Escritura enseña otra cosa. Porque incluso este texto está encerrando el sufrimiento como parte de la herencia. Heredamos a Dios, somos coherederos con Cristo, sentados en los lugares celestiales, coherederos de todas las bendiciones eternas que Él nos ha dado, pero también en el paquete está el sufrimiento. Y eso debemos tenerlo muy en claro. No teníamos un padre
pero nos adoptó uno que de alguna manera sufre. Así que recibimos del Padre todo lo bueno y también todo el sufrimiento que va hacia el Padre, porque estamos en la familia de ese Padre. Sufrir con Cristo entonces no es la señal de que Dios nos ha abandonado. Es parte de lo que significa precisamente ser suyos. Es más un privilegio. En el sufrimiento nos identificamos con la humanidad de Cristo, pero dice el texto también que en su glorificación nos identificamos con su carácter y con su gloria. Las dos caras van juntas. Compartimos la cruz y compartimos la corona. No podemos escoger una o la otra. O las dos o nada. La cruz y la corona. Ahora, los creyentes de Roma conocían muy bien el sufrimiento de cerca. Sobre esa iglesia ya soplaban vientos de persecución. Nerón, Tertuliano, Trajano y otros emperadores fueron realmente brutales con los cristianos. La segunda carta que el apóstol Pedro escribe, segunda de Pedro, fue una carta para alentar a los hermanos precisamente que estaban en Roma porque estaban siendo acusados de ser incendiarios. La historia dice que Nerón quemó parte de la ciudad, de la capital, la prendió, la incendió porque era un pirómano loco y se subió arriba en el terrado de su palacio a ver arder la ciudad, y al día siguiente estaba acusando a los cristianos porque eran ellos los que oraban que un día el fuego iba a caer del cielo y los elementos ardiendo. Entonces esos eran esos caníbales que se comen entre ellos porque dicen que se comen el cuerpo de su Señor. Y los cristianos empezaron a ser perseguidos como pirómanos, violentos, como asesinos. Y por eso el apóstol Pedro le escribe en su carta y le dice que nadie sea acusado como malhechor o como una persona violenta o como un ladrón, siendo verdad. Pero si los acusan y todo esto es mentira, bienaventurados son porque se parecen a su Señor. Así que ya los cristianos estaban empezando a sentir el fuego de la persecución para esos días. Y por eso Pablo les está escribiendo y les está diciendo, miren, ustedes han heredado todo en Cristo, pero también el sufrimiento. No se asombren como si una cosa novedosa les estuviera aconteciendo. Más adelante el resto de la carta, como les mencioné, va a seguir hablando de cómo soportar y sufrir bien y de cómo mantenerse firmes en el Señor y en esperanza, que es el gran tema que Pablo está abordando en este bloque. Pero por ahora, tengan eso allí en su mente. Porque esa verdad la necesitamos nosotros también. Puede ser que no vivamos en la Roma del primer siglo, pero sufrimos. Y cuando el creyente sufre, y por cierto, vamos a sufrir de un modo o de otro, la tentación es pensar que algo salió mal, que Dios se olvidó de nosotros y que Él dejó de ser nuestro Padre. Pero no, el sufrimiento del Hijo de Dios no es un callejón sin salida, sino el camino del heredero hacia su herencia precisamente. Por eso, si estamos en Cristo, podemos tener esperanza incluso llorando, incluso sufriendo, podemos tener esperanza. Y esa esperanza, la que nace de saber a dónde nos lleva todo esto, es justo el tema que Pablo va a desarrollar en el resto del capítulo 8. Por ahora, hermanos, y permítanme ir cerrando, volvamos a Roma por última vez. A esa Roma del primer siglo. Porque el contraste nos va a ayudar a ver la grandeza de lo que tenemos. La adopción romana, con todo lo impresionante que era, en el fondo, era egoísta. Un hombre adoptaba para perpetuar su nombre. Un hombre adoptaba por orgullo. Un hombre adoptaba para proteger su propiedad y su poder político. Un hombre adoptaba para proteger su propia honra. Y ojo, solo se adoptaban varones, no se adoptaban mujeres. Porque las mujeres no heredaban. Así que la adopción en el Imperio Romano, con la que ellos estaban familiarizadas, aunque tenía cierto grado de asombro, no era una adopción
como nosotros la concebiríamos hoy incluso, donde se adopta a veces por amor al desamparado. Pero ahora miremos a nuestro Padre Celestial. Él no tenía ninguna necesidad de adoptarnos. Él ya tenía un hijo. De hecho, tenía un hijo perfecto y amado. Y le había dado toda la herencia. A Dios no le faltaba nada, así que no ganaba nada con nosotros. No es que Dios en algún momento de la humanidad y de la historia, si es que podemos ponerle un nombre, estaba sentado en su trono y dijo, me siento tan solo, quiero crear una humanidad para que esa humanidad le dé sentido a mi vida. No. Eso es lo que llamamos la aciedad de Dios. Él existe por sí mismo, Él es suficiente para sí mismo. Él no necesita de nosotros y no necesitaba adoptarnos, menos todavía. Pero aún así, por puro amor, decidió extender su paternidad hasta alcanzarnos y recibirnos como recibió a su propio Hijo. Y no solo a unos pocos, sino a todos, hijos e hijas. Judíos y gentiles, ricos y pobres, blancos y negros, grandes y pequeños. Los que nada teníamos para ofrecerle, justamente. Roma adoptaba por conveniencia, pero Dios adoptó por amor, por puro amor. Y hay algo más que ni siquiera el romano más poderoso llegó a tener nunca. Y es que el padre romano era una figura legal, formal y casi siempre distante, fría. Alguien a quien se le rendía respeto. Pero el padre del que habla Pablo aquí nos invita a algo completamente diferente. Es una relación cercana, como la de un niño que extiende sus brazos hacia su padre porque entiende que no tiene nada más en este mundo. Por eso puso en nuestros labios esa palabra, Abba. Es una palabra de dependencia total de Dios y de una confianza de que su vida depende del Padre. Casi siempre cuando vemos a un niño pequeño, ¿qué pensamos? Qué bendición ese niño. No se tiene que preocupar por el recibo de la luz. No se tiene que preocupar por pagar renta ni hipoteca. ¿Tiene hambre? ¡Ah! ¿Tiene sed? ¡Ah! Él todo lo que hace es llorar. Oh, pero qué poco nos sentamos a observar la tierna relación de la madre y el padre hacia ese hijo. Que él hace, y ellos entienden que son los únicos que pueden proveer para esa necesidad. Él llora y le proveen comida y no están en la noche diciéndole al niño de 3 meses, me tienes arruinado, la próxima tienes que trabajar y mañana mira a ver cómo consigue lo tuyo. No, es su privilegio y su gozo proveer para ellos. Y su realización, su máxima expresión de amor, su máxima preocupación está precisamente en sacarse incluso lo que tengan de la boca con el fin de proveer para ellos. Esa relación descrita de necesidad y proveedor. Y ese círculo de ternura es tan precioso que Pablo dice, quédense con esa imagen en sus mentes. Esa es nuestra relación con Dios. Es una relación en la que nosotros dependemos absolutamente de Él y en la que Él se complace en proveer para nosotros todo lo necesario para nuestro bien. Eso es Abba Padre. Así que si tú hoy has venido cansado, sufriendo, si incluso cargas el abandono de alguien que debió cuidarte y no lo hizo, escucha esto. Si estás quebrada o estás quebrado por a veces no tener a quien correr, porque dices no tengo de quien yo pueda recibir el amor, tú puedes clamar, Abba Padre. Precisamente esto es lo que Dios quiere que tú oigas.
que sí tienes a quien correr, que sí tienes un Padre al que clamar, que sí tienes a alguien que va a cuidar y a protegerte. Tienes en Él la fuente de todo tu sustento. Tú no necesitas nada más. Él te sostiene, como sostuvo a su propio Hijo en la noche más oscura cuando nadie estaba con Él. Que tú experimentas soledad, pues nuestro Señor Jesucristo también la experimentó. Y Él te puede decir, yo sé lo que es eso. Que tú experimentas abandono, pues el Señor Jesucristo también lo sufrió, porque en la cruz Él lo exclamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Él puede decir, yo sé lo que es eso, pero en las horas más oscuras Él se abandonó en los brazos del Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, oh Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Tú tienes exactamente lo mismo que Cristo en tus horas más oscuras. A un Padre bueno que cuida de nosotros. Así que por favor, no pierdas de vista esto. Al comienzo de esta carta, todos éramos enemigos de Dios. Y sentíamos ese aplastante peso de la ira del Padre, justa, por cierto, sobre nosotros. Oh, pero mira dónde estamos ahora. Somos hijos amados. Porque lo que hay en el medio de esas dos realidades es la muerte del Hijo amado por el Padre en nuestro lugar para llevar nuestro pecado y plantarnos en una nueva relación con Él. Que Dios nos ayude a vivir a la luz de esta verdad, como hijos amados y herederos de Dios y coherederos con Cristo en camino a la gloria, de la condenación a la adopción, ya no más esclavos, sino hijos. Padre, gracias por tu palabra que trae tanto consuelo a nuestras vidas y por tu gran amor con el que nos has amado. Somos tus hijos, Señor. Padre, escucha el clamor de quienes aquí hoy quizá han sufrido el abandono y la soledad. Quienes han sufrido también, Señor, como decíamos, por quienes no hicieron lo que debieron hacer, por quienes cuando debieron proteger abandonaron, por quienes cuando debieron proveer se desentendieron, por quienes cuando debieron amar fueron descuidados. Oh Señor, este mundo roto nos ha quebrado por dentro, pero no tenemos que quedarnos encerrados en este cuadro gris y funesto de nuestra vida, porque has pintado un cuadro distinto para nosotros, el de un Padre bueno, amoroso y suficiente, en el que podemos tener una relación buena y perfecta, al que podemos clamar en cualquier momento de nuestra vida y el que nos va a guiar, el que ha puesto dentro de nosotros el Espíritu que ahora da testimonio de que somos hijos de Dios y no hijos de segunda categoría, no hijos con menos privilegios, hijos de Dios con todo lo que implica. Gracias por esta salvación tan grande y por el privilegio de ser sostenidos por ti, Señor, en nuestras horas más oscuras. Si hay alguien aquí, Señor, pasando por momentos de soledad o de tristeza o experimentando emociones profundas, Señor, quizá en angustia y oscuridad, Padre, que sus ojos se puedan levantar a ti para encontrar refugio y descanso. Tú eres el Padre bueno que nos sostiene. Y que puedan clamar, Abba, como un niño que tiernamente depende del auxilio de su Padre. A ti, y solo a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.